Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy estaremos hablando sobre las leyes de Mendel. Estaremos dando una nueva mirada a aquella clase que ya hemos impartido. Esta es la penúltima clase sobre este tema, así es que es importante que pongan mucha atención para que los conocimientos significativos queden en cada uno de ustedes. Vamos a compartir la diapositiva que vamos a presentar hoy. En esta diapositiva tenemos como tema genética mendeliana, las leyes de Mendel. Y comenzaremos diciendo que Gregorio Mendel en 1856 trabajó con guisantes y sus variedades, formulando así la primera ley de Mendel o ley de la uniformidad, también la segunda ley de Mendel o ley de la segregación y la tercera ley de Mendel o ley de la distribución independiente. A raíz de los experimentos de Gregorio Mendel, Morgan en 1902 y Sutton, o mejor dicho, Sutton en 1902 y Morgan en 1909, crearon la teoría de la herencia, teoría cromosomática de la herencia, trabajando con cromosomas, utilizando moscas, hembras y machos para poder crear su teoría. En otra entrega, entonces, hablaremos de la teoría cromosomática. Pero ahora vamos a hablar de Gregorio Mendel, el cual nació en el 1822 y fallece en el 1884. Fue un biólogo austriaco, sacerdote, el cual se ordenó en el 1847. En el 1851 se doctoró en matemática y ciencia, iniciando investigaciones inmediatamente. Mas, en cambio, en el 1854, Mendel se convirtió en profesor suplente de la Real Escuela de Brünn. En el 1868 fue nombrado abad del monasterio, a raíz de lo cual abandonó de forma definitiva la investigación científica y se dedicó en exclusiva a las tareas propias de su función. Sin embargo, en el 1856, a partir de experimentos de cruzamientos con guisantes efectuado en el jardín del monasterio, le permitió a Gregorio Mendel descubrir las leyes de Mendel, 3 leyes que sentaron la base para que la genética hoy día pudiera avanzar como lo ha hecho. Gracias a esas leyes de Mendel, los mecanismos de herencia que hoy conocemos han logrado grandes descubrimientos y son bastante importantes tanto para la salud como para la ciencia. Las leyes de Mendel, ahora vamos a conocer el concepto de cada ley y qué significa cada concepto. La primera ley de Mendel o ley de la uniformidad de la primera generación filial sostiene que al cruzar 2 variedades o razas puras pertenecientes a una misma especie, los productos conseguidos en la primera generación filial son todos iguales fenotípica y genotípicamente. Cuando nosotros hablamos de uniforme, estamos hablando de lo mismo. Por ejemplo, en una institución donde se le pide a las personas que vayan uniformadas, le estamos pidiendo que lleven todos el mismo color de ropa o una misma ropa. Eso es uniformidad. Entonces, cuando hablamos de uniformidad en cuanto a las leyes, estamos diciendo de que el producto que se obtuvo eran todos iguales, tanto en genotipo, o sea, tenía los genes iguales, y en fenotipo tenía el físico igual. Recordando que genotipo se refiere a los genes que son propios de un individuo y fenotipo se refiere a la manifestación física de los genes que tiene ese individuo. Entonces, la primera ley de Mendel sostiene que cuando se cruzan 2 razas puras, y cabe mencionar que Gregorio Mendel habló de raza pura
porque no conocía el término homocigoto. O sea, homocigoto y raza pura es lo mismo. Gregorio Mendel se refería a raza pura para mencionar que en un gen no habían alelos ligados. Y efectivamente, cuando hablamos de homocigoto, estamos diciendo que es un gen que tiene sus dos alelos iguales, no están ligados. Entonces, las razas que Gregorio Mendel cruzó eran razas homocigotas. Él utilizó un gen en esas razas, genes homocigotos recesivos y genes homocigotos dominantes. Ahora pasamos a la explicación de la segunda ley de Mendel. Ley de la disyunción de los genes antagónicos o de la pureza de los gametos. Esta estudió la segunda generación filial como resultado del apareamiento entre sí de los individuos de la primera generación filial. ¿Qué significa esto? Gregorio Mendel tomó los descendientes de la primera generación filial, los cuales eran iguales genotípica y fenotípicamente, y cruzó esos descendientes entre sí. Una vez que Gregorio Mendel lo cruza entre sí, aparece entonces la segunda generación filial y a la vez la segunda ley. Pero Gregorio Mendel se da cuenta que cuando cruza los descendientes de la primera generación filial, aquellos gametos que no se manifestaron, aquellos cigotos que no se manifestaron en la primera generación filial, se manifiestan en la segunda generación filial. ¿Qué significa eso? Bueno, que los genes recesivos que están presentes en la primera generación filial, pero por estar en condición heterocigoto no se manifiestan. Y cuando hablamos de condición heterocigoto estamos diciendo que es un gen que tiene la combinación de dos alelos diferentes. Un alelo puede ser dominante y un alelo recesivo. Como hay un alelo dominante y un alelo recesivo, el alelo recesivo no se va a manifestar, porque ya sabemos que donde quiera que está presente un alelo dominante, este se manifiesta. Pues en la segunda ley resulta que los alelos recesivos aparecen en condición homocigota y entonces pueden manifestarse. De eso se trata la segunda ley. Y como se manifiestan los alelos, tanto recesivo homocigoto como los alelos dominante homocigoto, entonces podemos decir que estamos ante la presencia de una descendencia que se parece a sus abuelos, a los progenitores, a la primera generación que originó el origen, al origen, se parece a sus orígenes. Esa es la palabra. Entonces, mis hijos, ahora vamos a explicar la tercera ley de Mendel, ley de la independencia de los genes y de su libre combinación independiente de la tercera generación filial. Mendel, para llegar a esta conclusión, trabajó con dihídrido. Dihídrido quiere decir que trabajó con dos características a heredar. En un solo gen habían dos características que se podían heredar. Por ejemplo, en cuanto a los guisantes, la característica color y la característica tegumento o textura. Es decir, que difieren de dos caracteres concretamente con guisantes amarillos y tegumento liso o textura lisa y guisantes verde y tegumentos rugosos. La tercera ley se refiere a la combinación en un gen
de más de un carácter a heredar. Pasamos a, antes de explicar cada una de las leyes por separado, vamos entonces a explicar qué es un cuadro de Punnett. Este cuadro que ustedes ven acá, donde está la flechita, que está organizadito, a esto le llamamos cuadro de Punnett y es un diagrama cuyo nombre lo recibe porque quien lo diseñó fue Reginald Punnett. Es usado para los biólogos para ello determinar la probabilidad de que un producto tiene un fenotipo en particular o un genotipo en particular. El cuadro de Punnett permite observar cada combinación estable de un alelo materno con otro alelo paterno por cada gen estudiado. Existen varios tipos de cruces, entre los cuales los más importantes son los cruces monohíbrido y los cruces dihídridos. Un cruce dihídrido no es más que un cruce que contiene más de una característica para heredar. El cruzamiento más complejo puede representarse cuando se completan dos o más genes. El cuadro de Punnett solo funciona si los genes son independientes entre sí. Ya que sabemos que el cuadro de Punnett es un diagrama que nos ayuda a organizar para un mejor entendimiento los cruces para las leyes de Mendel, ahora vamos a explicar la primera ley de Mendel y la segunda ley de Mendel. Dijimos al inicio que la primera ley de Mendel tiene como concepto que cuando se cruzan dos razas puras o razas homocigotas pertenecientes a una misma especie, los productos conseguidos en la primera generación filial son todos iguales fenotípica y genotípicamente. Si nos damos cuenta, aquí tenemos un guisante, vamos a decir que es un guisante de raza pura o de raza homocigota. Es homocigoto y es homocigoto dominante. Sé que es homocigoto dominante porque las letras que lo representan son mayúsculas. Y en genética, las letras mayúsculas que representan un gen se refiere a un gen dominante. Aquí tengo otra raza pura o otro gen homocigoto, cuyas letras que lo representan son minúsculas. Entonces, por eso yo sé que es un gen homocigoto recesivo, ya que los genes recesivos son representados por letra minúscula en genética. Nos damos cuenta que una vez que se cruzan estas dos razas, inmediatamente está, por ejemplo, este alelo. Cuando yo cruzo estas dos razas, este alelo lo combino con este alelo que está acá. Espero que estén viendo la flechita. Entonces me da una combinación de 4 descendientes. Y los 4 descendientes, aunque aquí solo puse 2, pero son 4, esos 4 descendientes, todos van a tener un alelo dominante y un alelo recesivo. Eso significa que ese gen tiene alelos dominantes y alelos recesivos, significa que tiene alelos diferentes. Y cuando los genes tienen alelos diferentes, ya no son genes homocigotos, sino genes heterocigotos. Hetero significa diferente. Cigoto, células, diferentes células. Como los 4 descendientes salen con sus genes heterocigotos, por eso decimos que son iguales genotípicamente. Los 4 descendientes son heterocigotos, son iguales genotípicamente.
Pero además, esos 4 descendientes, recuerden que aquí solamente puse 2, pero si lo hacemos en un diagrama de Punnett, nos van a salir 4 descendientes. Entonces, esos 4 descendientes tienen un alelo dominante y un alelo recesivo. El alelo dominante se va a manifestar en el fenotipo. En este caso, el alelo dominante representa un fenotipo amarillo. Por eso entonces los 4 descendientes salen de color amarillo, cumpliéndose así la ley cuando dice que son iguales fenotípica y genotípicamente. Para la segunda ley, como lo dice su concepto, Gregorio Mendel lo que hizo fue que cruzó los descendientes de la primera. Estos descendientes lo cruzó entre sí. Si yo tomo los alelos y los separo y a cada cuadro le doy un alelo diferente, mire cómo lo tengo acá, están separados. Ese alelo lo coloqué aquí y este alelo lo coloqué un poco más allá en otro cuadro. Entonces tengo un alelo dominante y un alelo recesivo, pero en cada cuadro. Cuando lo cruzo, entonces puedo notar que me aparecen un alelo dominante en un gen y otro alelo dominante en el mismo gen. Entonces aparece un individuo con alelos homocigotos o raza pura, muy parecido al progenitor, al primero que se utilizó para cruzar. Muy parecido. Entonces, me aparecen 2 individuos con con genes heterocigotos, es decir, diferentes alelos, y me aparece otro individuo con alelos homocigotos o gen homocigoto. Sus 2 alelos son iguales, pero esta vez es recesivo. Parecido también al próximo padre o al próximo progenitor cuando iniciamos el cruce. Entonces, por eso decimos que se parece al abuelo. Observen, este es el nieto, este es el padre y este es el hijo. Perdón, y este es el abuelo, o mejor dicho, abuelo, padre, hijo, abuelo, padre, hijo. Entonces, para usted, espero que me haya ayudado a entender y para usted comprender el cruce o los cruces de Mendel, es necesario que realice cruces de Mendel utilizando el cuadro de Punnett preferiblemente. Pasamos ahora a la lectura del cruce que acabamos de observar ahora. Si nos damos cuenta, los descendientes de la primera generación filial, son todos heterocigotos y son todos amarillos. O sea, el fenotipo son todos heterocigotos y el genotipo el fenotipo son todos amarillos y el genotipo son todos heterocigotos. En cambio, en la segunda generación filial, yo tengo un 25%, obsérvelo aquí, porque 1 de 4 me salió homocigoto dominante. Entonces tengo un 25% homocigoto dominante. 2 de 4 me salieron heterocigoto. Y 1 de 4 me salió homocigoto recesivo. Pero en el fenotipo, 3 de 4 me salieron amarillo y 1 de 4 me salió verde. ¿Por qué 3 de 4 me salieron amarillo? Porque en cada uno de estos genes, de estos individuos, hay un gen dominante para el color amarillo. ¿Por qué uno me salió verde? Porque los genes recesivos se manifiestan cuando se encuentran en condición homocigota
y este gen está en condición homocigota, tiene los dos alelos iguales. Vamos a ver el ejemplo con ratones. En la primera ley de Mendel, yo cruzo un ratón negro cuyo color negro es dominante y un ratón marrón cuyo color marrón es recesivo. Pero ambos ratones son de raza pura o son homocigotos. Cuando lo cruzo, entonces obtengo un ratón cuyo genes, dentro del gen, tengo un alelo dominante y un alelo recesivo. Por tanto, el gen es heterocigoto. Como el alelo dominante pertenece al color negro, ese descendiente me salió negro, pero tiene el color marrón de forma recesiva. No se manifiesta, pero está ahí. Vamos a ver la segunda ley de Mendel con ratones. Yo tomé los descendientes de la primera ley, en este caso, y entonces lo cruzo entre sí. Este alelo se combina con este alelo de acá y entonces me sale un ratón cuyos dos alelos son dominantes. Pero este mismo alelo se combina con este alelo que está acá, este segundo, y me sale entonces un ratón cuyos alelos son diferentes. Por tanto, el gen es heterocigoto. Vuelvo otra vez y cruzo y me sale otro gen, otro individuo con alelos diferentes y el gen entonces es heterocigoto. Pero entonces cruzo nuevamente este con este y me sale un individuo cuyos dos alelos son iguales, pero ambos alelos son recesivos. Entonces tengo un individuo homocigoto recesivo. Entonces, si usted comprende, tengo un individuo homocigoto dominante, un individuo homocigoto recesivo y dos individuos heterocigotos en cuanto al genotipo. Pero en el fenotipo tengo tres individuos negros y un individuo marrón. Tres ratones negros y un ratón marrón. Ahora vamos a hablar de los cruces de codominancia. En la codominancia, los conceptos para la primera ley y segunda ley no son diferentes. Lo único que cambia es que las características se mezclan. En la codominancia, la primera ley dice lo mismo al cruzar dos variedades o raza pura codominante perteneciente a una misma especie. Los productos conseguidos en la primera generación filial son todos iguales fenotípica y genotípicamente, pero con característica cruzada. ¿Qué tenemos de diferencia con la primera ley de Mendel? Para una sola característica, bueno, tenemos de diferencia que aquí habla de codominante y también habla de características cruzadas. Eso es lo diferente que hay. Eso significa que ambos progenitores son dominantes. Te mostré anteriormente, para heredar un carácter en la primera ley de Mendel, hay un individuo dominante y un individuo recesivo. Pero acá no. Acá los dos individuos son dominantes. Es por eso que al mezclar los dos individuos dominantes,
dominante 1 y dominante 2, entonces yo tengo un individuo dominante amarillo y un individuo dominante rojo. Vamos a explicar qué es una flor amarilla y una flor roja. El descendiente entonces me sale una flor de color anaranjado o mamea. ¿Qué resulta? Que cuando cruzo la tercera para la primera generación filial entre sí, me sale idéntico o parecido a la primera generación, a la segunda generación filial de la segunda ley con un carácter a heredar. La diferencia es que me sigue saliendo mezclada y que seguimos hablando de codominante y que estamos trabajando con dos alelos, dos genes cuyos alelos son totalmente dominantes. Entonces, si te das cuenta, aquí en la segunda generación filial me sale un gen parecido al progenitor, dos genes parecidos al padre y otro gen parecido al progenitor. O sea, este se parece al abuelo y este se parece al abuelo. La diferencia es que son dominantes ambos. Como ambos son dominantes, los colores se manifestaron. Aquí, por ejemplo, el color rojo y el amarillo se juntaron y al manifestarse ambos colores salió un color mamey. Pero no siempre pasa así. A veces lo que hace es que aparecen como si fueran colores manchados, como algunas vacas, no sé si lo han notado, que son blancas pero tienen mancha negra. Eso es porque hay colores que son dominantes, entonces ese color dominante se manifestó en forma de mancha. Espero haberme dado a entender y me gustaría que si es así, cuando terminemos de esta diapositiva, inmediatamente te ponga a practicar lo que has aprendido. Pero aún no terminamos, así que continuamos. Vamos a leer el fenotipo, el genotipo de este cruce codominante, sabiendo que genotipo es la constitución genética de un individuo, es decir, los genes que tiene, y fenotipo es la expresión física de los genes, es decir, cómo se ve el individuo, cómo se manifestó el gen. Entonces, la primera generación filial, todos son heterocigotos y todos son anaranjados. Es decir, genotipo, heterocigoto, fenotipo, anaranjado. En la segunda generación filial tenemos un 25% amarillo en el fenotipo, un 50% anaranjado y un 25% rojo. Pero también tengo un 25% homocigoto, un 50% heterocigoto y un 25% homocigoto recesivo. Acá homocigoto dominante, acá homocigoto recesivo. Ahora voy a explicarte la tercera ley de Mendel. Es un poquito más complicada porque se trabaja con más de un carácter a heredar. Pero una vez lo aprenda, será muy fácil para tú trabajarlo. Te recuerdo que si se trabaja con dos caracteres a heredar en un mismo gen, puedo tener, por ejemplo, en el caso de los ojos, un carácter color y un carácter tamaño. Ojos grandes, ojos pequeños, ojos medianos, ojos azules y grandes, azules y pequeños, etc. En este caso te voy a presentar en el cuadro de Punnett el cruce de Gregorio Mendel con guisantes amarillos lisos y guisantes verdes rugosos.
Los guisantes amarillos lisos son dominantes ante los guisantes verdes rugosos, que son recesivos. Entonces, cuando hacemos el cruce en la primera generación filial, aquí se cumple, en la tercera ley, se cumple la primera generación filial y la segunda generación filial. Cuando hacemos el cruce para la primera generación filial, yo tengo una descendencia totalmente con los alelos distintos. Tengo un alelo dominante para el color amarillo, un alelo recesivo para el color verde, un alelo dominante para la textura lisa y un alelo recesivo para la textura rugosa. Este descendiente salió totalmente con sus genes ligados. Ahora bien, como el alelo dominante para el color amarillo está presente, este descendiente salió amarillo. Y como el alelo dominante para la textura lisa está presente, salió liso. Si es en un cuadro que lo preparo, entonces voy a tener 4 descendientes amarillos y lisos. Pero cuando cruzo esos descendientes entre sí, voy a tener entonces una descendencia de 16 individuos, todos diferentes o casi diferentes. Cuando tomo los alelos de esa descendencia, por ejemplo, de aquí yo puedo sacar un alelo dominante y liso, un alelo amarillo liso, o sea, estos gametos me van a dar un gen amarillo liso, estos gametos acá me van a dar un amarillo rugoso, estos gametos me van a dar un verde liso y estos gametos un verde rugoso. Esos mismos gametos los coloco aquí de forma horizontal para preparar el cruce. Entonces digo, gametos amarillo liso, cruzo con gametos amarillos liso, me va a dar un gen amarillo liso, totalmente dominante. Gameto amarillo liso con gametos amarillos rugosos me va a dar un gen con gametos amarillos lisos, con gametos amarillos, cuyo gen dominante es liso, pero tiene un gen recesivo rugoso que no se manifiesta, un alelo rugoso que no se va a manifestar, pero va a estar ahí, estará ahí presente. Cada vez que hago el cruce me voy dando cuenta, recordando que puedes organizar las letras en el cruce conforme a como tú quieras. El orden del factor no altera el producto. No importa que ponga la A delante o la B detrás. Es mejor ponerlo organizado como están ahí. Pero como quiera que lo pongan, el gen siempre se va a manifestar si contiene el alelo dominante. Y se va a manifestar también si los alelos recesivos están en condiciones de par, o sea, homocigotos, de 2 en 2. Bien. Entonces, al final de esto, yo voy a obtener, si observa bien el cuadro, te fija, yo voy a obtener 9 amarillo liso, 9 descendientes que son amarillo liso. Si lo contamos, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 descendientes amarillo liso. ¿Por qué son todos amarillo liso? Porque cada gen tiene un alelo dominante para el color amarillo y un alelo dominante para la textura lisa. Tengo también 3
descendiente amarillo rugoso. ¿Por qué? Porque cada gen tiene un alelo dominante para el color amarillo y dos alelos recesivos para el color rugoso. Si te fijas, todos van a tener alelo dominante color amarillo y dos alelos recesivos color rugoso, textura rugosa. También tengo 3 verdes lisos, 2 alelos recesivos para el color verde y por lo menos un alelo dominante para el color, para la textura lisa. Y tengo un verde rugoso, míralo aquí. Todos los alelos que tiene son recesivos. Por eso salió verde rugoso. Espero haya entendido cómo se realiza el cruce. Recuerda que es combinando las letras que están de forma vertical con las que están de forma horizontal e interpretando qué significa cada letra o qué tipo de característica representa cada letra. Aquí tenemos el cruce con ratones. Tenemos un ratón negro de pelo corto, dominante, con un ratón marrón de pelo largo, recesivo. Entonces, cuando lo cruzamos, todos los ratones me salen con los genes ligados o cruzados. Aquí yo tengo un ratón con el color negro dominante y con la textura lisa dominante. Por eso ambos ratones salieron negros lisos, pero de forma recesiva tienen el color marrón y la textura y el pelo largo. Lo tienen de forma recesiva. Cuando lo cruzamos otra vez entre ellos, entonces obtenemos 9 ratones negros lisos, 3 ratones negros peludos, 3 ratones marrones lisos y un ratón marrón peludo. Espero haya entendido la dinámica del cruce. Estos 2 gametos que están aquí lo cruzo con estos 2. Luego estos mismos 2 gametos vuelvo y lo cruzo con estos 2 que están aquí. Y me aparecen las letras que están aquí y las que están acá también, para poder hacer el cruce. Y luego interpreto para saber cómo me salió el individuo, qué significa cada letra. Esta letra que está aquí significa negro. Entonces tengo que este ratón, como tiene la letra B mayúscula que representa el color dominante negro, el ratón salió negro. Esta L representa liso y como está la letra L mayúscula, me salió negro liso. Pero en cambio aquí la B representa el negro, pero la L minúscula, que están aquí, 2 L minúscula, representa el peludo. Por eso este ratón me salió negro peludo. Si te das cuenta, en este que está aquí, yo tengo una B mayúscula y una minúscula, pero tengo una L mayúscula y una minúscula. Como las letras mayúsculas se manifiestan ante la minúscula, y esta mayúscula representa negro, y esta L mayúscula representa liso, el ratón me salió negro liso. Ya estamos terminando hasta aquí la exposición. De tarea, entonces, vas a preparar en la casa estos ejercicios que están aquí. Luego que lo prepare en la casa,
en tu cuaderno, vas a tirarle foto y me lo va a enviar vía Gmail. También te dejé aquí al final, aquí hay más ejercicio, pero aquí al final tienes unos links para que puedas practicar y fomentar más tus conocimientos. Así podrás ampliar los conocimientos adquiridos. Dios te bendiga. Muchas gracias por escuchar y estar atento.